Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. La apatía es la muerte. Peor que la muerte. Porque al menos un cadáver en descomposición alimenta a las bestias y los insectos. Creía capítulo 4. Responsabilidad Jaune. Cardin. Los respectivos equipos llamaron simultáneamente a sus líderes derribados. El RDL del equipo CRDL corrió hacia su líder ayudándolo a levantarse y controlando su respiración. Mientras tanto, Nora, Pirra y Ren también salieron disparados de sus asientos, corriendo hacia la parte trasera del anfiteatro donde yacía su líder. Estaban a la mitad del pasillo cuando un familiar resplandor púrpura los envolvió, levantándolos en el aire. Ren y Pirra se sorprendieron, pero se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y de mala gana dejaron de resistirse a la apariencia del profesor Godwich. Nora, sin embargo, se retorció y aulló, tratando de liberarse en vano. El trío se recostó en sus asientos mientras Glinda Godwich se dirigía hacia el joven Ark. Los agudos chasquidos de sus tacones silenciaron a todos en la habitación. Jaune se había puesto de rodillas cuando Godwich llegó a su lado. Señor Ark. Me verá después de clase, ¿entendido? El tono autoritario de Glinda no admitió discusión. Ella estaba mucho menos satisfecha con el resultado de este combate. El señor Ark no respondió. Eso solo sirvió para agravar más a Glinda. Dio un paso adelante para disciplinar aún más al chico cuando notó algo. Jaune no parecía rebelde ni delincuente, algo que esperaría de una persona que ignorara las reglas de la arena y las propias órdenes de Glinda. En cambio, vio que Jaune estaba temblando, luchando incluso por mantenerse a sí mismo. Las lágrimas se formaron en las comisuras de sus ojos y su boca ni siquiera pudo formar las palabras más básicas. Este no era el rostro de alguien que abusaría de sus poderes por placer sádico. Este era el rostro aterrorizado de un niño en estado de shock por lo que acababa de hacer. Glinda miró al chico y comprendió que necesitaba ayuda ahora, no más tarde. Equipo CRDL. Gritó, haciendo que los chicos la miraran con respeto y miedo. Lleva a tu líder a la enfermería. Asegúrate de que no haya daños permanentes. Todos los chicos asintieron y se fueron rápidamente con Cardin, tanto Esquí como Bronce apoyándolo sobre sus hombros. Glinda luego dirigió su atención a todos los demás en la clase, quienes inmediatamente se callaron para evitar provocar la ira de Godwich. Todos, lamento decirles que la clase termina temprano. Son libres de hacer lo que quieran durante el resto de este periodo. En cuanto a usted, señor Ark. Glinda volvió lentamente la cabeza hacia el chico, quien la miró con miedo. Vendrás conmigo a mi oficina. Ahora. Antes de que Jaune tuviera la oportunidad de responder, se cubrió con la apariencia del profesor, lo que lo hizo flotar directamente detrás de Godwich cuando ella dejó la arena. Jaune pronto se encontró colocado en una silla bastante cómoda. Era una silla de roble con un cojín tapizado en terciopelo, elegante. La comodidad del asiento fue superada por la incomodidad de la habitación en la que se encontraba. Detrás de su escritorio, Glinda Godwich estaba sentada en su silla mirándolo directamente. Jaune pensó que la oficina en sí era bastante al estilo de Godwich, en el sentido de que solo estaba amueblada con dos estantes para libros completamente llenos, su escritorio que contenía su computadora y una pila de papeles, y una copia impresa de su licencia de cazadora exhibida detrás de ella. Jaune no pudo encontrar la mirada del profesor Godwich, bajó la mirada hoscamente, sus labios fruncidos en una delgada línea. Jaune no sabía qué estaba pasando ni qué estaba sintiendo. Una gran parte de él se sintió avergonzado por atacar a Cardin de esa manera, otro estaba confundido sobre de dónde provenían esos sentimientos de ira. Glinda suspiró. A pesar de su personalidad pública de educadora dominante y sensata, solo era estricta con sus alumnos porque quería edificarlos y prepararlos para los terrores de la vida del cazador. Ver a los estudiantes romper no era algo que le agradara. Telequinéticamente, Glinda llevó un hervidor eléctrico y un poco de té a su escritorio. Cuando el agua empezó a hervir, puso 2 tazas de té de porcelana y una tetera delante de ella y de Jaune. Jaune miró confundido mientras su profesor comenzaba a remojar el té dentro de su tetera, antes de servirles una taza a los dos. La mirada de Jaune parpadeó con aprensión entre ella y la taza de té, antes de murmurar, «Gracias». Y empezó a alcanzar la taza. Sin embargo, antes de que Jaune pudiera agarrar la taza de té, Glinda colocó su fusta en la parte superior de su mano, deteniéndolo. «No. Levanta la taza con tu apariencia, como tal».
La taza de té frente a Glinda brilló de color púrpura, flotando durante unos segundos antes de volver a colocarla suavemente sobre la mesa. Asintiendo, Jaune comenzó a concentrarse en la taza de té. Jaune entendía los conceptos básicos de mover cosas con la mente sin tener que recurrir a canalizar sus emociones, pero nunca había hecho nada tan delicado como esto. Envolviendo la taza con su fuerza invisible, la taza de té comenzó a temblar y tambalearse mientras se elevaba lentamente centímetro a centímetro. El té se derramó de su recipiente cuando la taza de té se sacudió violentamente. La frustración de Jaune solo creció cuando no pudo estabilizar la taza, hirviendo hasta que la taza de té se disparó hacia arriba, rompiéndose en el techo y lloviendo vasos y té sobre los dos. Jaune cerró los ojos y se agachó, esperando evitar los fragmentos. Pero Glinda creó un glifo encima de ellos, bloqueando los restos destrozados de la cristalería. En silencio, luego levantó los trozos, así como el té en sí, y los depositó en un cubo de basura. Jaune se encogió al escuchar el vaso aterrizar en el fondo del recipiente. Glinda solo suspiró de nuevo. Señor Ark, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que desbloqueó su apariencia y aura? Jaune sintió como si esa pregunta le diera un puñetazo en el estómago. Jaune había mentido en la transcripción, embelleciendo sus habilidades y calificaciones en la escuela de combate, por lo que habría tenido que desbloquear su aura por un tiempo. Por otro lado, estaba bastante seguro de que Glinda sería capaz de detectar cualquier mentira que intentara exhalar y luego defenestrarlo con su apariencia. Su única opción era optar por la respuesta vaga y general que tal vez pudiera responder a la pregunta. ¿Sabes? Escuché que había un científico en Atlas que dice que el tiempo es en realidad un fenómeno relativo. Entonces, desde cierta perspectiva, la cantidad de tiempo que podría o no haber tenido mi apariencia se consideraría un tiempo. El gilipollas de Jaune estaba celoso de la pura mierda que salía de su boca. Sin embargo, a Glinda no le divirtieron sus divagaciones y golpeó su fusta contra el escritorio. El sonoro tuap silenció inmediatamente al chico. Señor Ark, deje de dar vueltas alrededor de la pregunta y respóndame. Ahora. Jaune se sentó de inmediato con la espalda recta. Abrí mi aura justo antes de llegar a Beacon, y encontré mi apariencia durante la iniciación, señora. El rostro severo y neutral de Glinda se transformó en un ceño fruncido. Señor Ark, usted tiene una apariencia poderosa, muy parecida a la mía. Sin embargo, los telequinéticos como nosotros deben entrenar el doble de duro en el uso de nuestras apariencias, no solo por los beneficios potenciales que puede brindar, sino por el daño potencial que se te ha otorgado un gran poder y, como tal, una gran responsabilidad. Eres demasiado inexperto con tus poderes. Si no puedes aprender a controlarlos, es solo cuestión de tiempo antes de que lastimes o posiblemente mates a alguien. Jaune sintió el peso de cada palabra que decía el profesor Goldwich. Había estado logrando su apariencia hasta el momento, pero todo ha sido suerte e instinto. ¿Qué pasa si accidentalmente lastimó a Rubio Weiss en la iniciación porque no pudo agarrarlos correctamente? Demasiada fuerza y podría haberlos aplastado hasta la muerte. No lo suficiente y habrían roto su apariencia y caído al suelo. Jaune salió de su introspección mientras Glinda continuaba su discurso. O vendrás a trabajar directamente conmigo para obtener el control de tus poderes, o puedes buscar a tu compañero y equipo para que te ayuden en este esfuerzo. No me importa qué camino elijas, siempre y cuando se haga una elección. Tú debes tener sus poderes bajo control. ¿Está claro, señor Ark? El señor Ark asintió con la cabeza con furia. Sí, profesor Goldwich. Cristal. Glinda asintió levemente, aceptando su respuesta. Bien. Ahora entonces puedes volver con tus amigos. Jaune se sentó de su silla e inmediatamente se dirigió hacia la puerta. Si bien en un nivel intelectual podía entender que el profesor Goldwich solo quería ayudarlo, ella todavía lo intimidaba y él no iba a quedarse aquí por más tiempo del necesario. Al salir de la oficina del profesor, Jaune cerró suavemente la puerta y estaba a punto de dirigirse hacia los dormitorios. Se detuvo cuando su sexto sentido le alertó de que estaba siendo observado. Girando la cabeza hacia la fuente de esta perturbación, Jaune dejó escapar un suspiro relajado cuando vio que tanto el resto del equipo JNPR como todo el equipo Ruby asomaban la cabeza por una esquina. Tan pronto como se hicieron, todos sus amigos corrieron al lado de Jaune y comenzaron a bombardearlo con preguntas. Jaune, ¿qué hiciste en la arena? ¿Estás bien? ¿Estabas herido? ¿El profesor Goldwich te tocó en alguna parte? Jaune estaba tan abrumado por las preguntas que ni siquiera sabía quién preguntaba qué.
¿Esperarlo? Jaune soltó mientras su cerebro procesaba la última pregunta. No, chicos, estoy bien, todo está bien. Les diré de lo que hablamos la profesora y yo. Solo, no aquí, frente a su oficina. Jaune sintió que su estómago retumbaba. De hecho, ¿qué tal si vamos a la cafetería? Te contaré todo durante el almuerzo. Entonces. Ahí estábamos, en medio de la noche, la voz de Nora resonó sobre el ruido ambiental de la cafetería. Era de día. Ren dijo inexpresivamente. Estábamos rodeados por Ursai, si se honora a una multitud desinteresada. Ren tomó un sorbo de su té. Eran lobos. Docenas de ellos. Nora gritó mientras saltaba a la mesa. La mayoría de los oyentes no quedaron impresionados por la pantalla. Blake y Weiss no tenían reservas en ignorar por completo a Nora, demasiado interesados en su libro y uñas respectivamente. Ruby y Pirra escuchaban cortésmente, pero no estaban realmente interesados, mientras Jaune empujaba distraídamente los restos de su comida alrededor de su plato. Yang parecía ser el único al que realmente le importaba la historia. Dos de ellos. Ren añadió. Pero no eran rival, y al final, Ren y yo los derribamos e hicimos un montón de lien vendiendo alfombras de piel ursa. Nora terminó, sentándose con una expresión orgullosa de logro en su rostro. Ren suspiró. Ella ha tenido este sueño recurrente durante casi un mes. Ruby y Pirra intercambiaron una mirada antes de mirar al actualmente taciturno Jaune. Pirra fue la primera en hablar. Entonces, Jaune, ahora que eso ha terminado, ¿puedes decirnos lo que dijo el profesor Godwich? ¿Eh? Oh, sí, claro, dije que te lo iba a decir. Jaune suspiró mientras dejaba el tenedor. La esencia de la conversación fue que el profesor Godwich me golpeó por no tener control sobre mi apariencia, diciendo que realmente podría lastimar a alguien si no lo tengo bajo control. Y ella tiene razón. No tengo tanto control sobre mi apariencia. Apariencia de verdad, sobre todo porque prácticamente acabo de desbloquear mi aura. Jaune bajó la cabeza avergonzado. Esa es la razón por la que casi lastimé a Cardin en clase hoy. Ella prácticamente me dijo que necesito entrenamiento adicional para tenerlo bajo control, ya sea haciendo clases adicionales con ella o con otra persona. Esa confesión llamó la atención de todos. La mayoría de ellos no sabían que Jaune acababa de desbloquear su aura, especialmente con la habilidad con la que luchaba. Y la idea de hacer clases extra con el profesor Godwich no le parecía atractiva a nadie. Bueno, estoy seguro de que todos estaremos encantados de ayudarte a entrenar a Jaune. Ruby gritó, inflando su pecho en una pose de líder estereotipada, hablando por todo su equipo sin su consentimiento. De hecho, Jaune. Todos estamos aquí para ayudarte, todo lo que necesitas hacer es preguntar. No hay vergüenza en tener que entrenar una nueva habilidad, Jaune. Especialmente algo tan complicado como una apariencia, muchos podrían entrenar durante años y aún así luchan por controlar sus poderes. Pirra añadió. Weiss tosió levemente, tratando de encubrir su vergüenza interna por el comentario de Pirra. A pesar de entrenar durante años, la joven heredera todavía no tenía tanto control sobre sus glifos como le gustaría. Sí, Jaune, créeme, apesté totalmente cuando abrí mi apariencia por primera vez. Ruby añadió. No sabía cómo frenar realmente cuando comencé, y siempre terminaba chocando contra un montón de paredes, puertas y esas cosas. Ruby se rió cuando los recuerdos volvieron a ella. Jaune asintió con la cabeza, antes de dirigirse al resto de su equipo, así como al resto del equipo Ruby. ¿Qué piensan ustedes? Weiss dejó su lima de uñas. El entrenamiento adicional nunca será algo malo, Ark. Como alguien que también depende en gran medida de su apariencia en combate, entrenar nuestras mentes y auras es tan importante como Yang entrenar sus músculos de gorila. Oye. Yang dejó escapar un grito de indignación. Conocerte a ti mismo es el principio de toda sabiduría. Ren agregó sabiamente. No puedes esperar crecer como persona y como cazador si no dominas lo que ya eres. Eso tiene sentido, creo. Respondió Jaune. Sí, gracias por la charla chicos, antes de que su línea de pensamiento fuera interrumpida por un grito de dolor. Oh. Eso duele. Gritó una voz desconocida. Por favor te dije que era real. Todos escucharon la voz de Cardin retumbar sobre el grito de dolor. Todos se volvieron hacia la fuente del ruido. Allí, vieron a Cardin Winchester y su equipo de lacayos rodeando a otro estudiante, un conejo fauno con largo cabello color avellana. Todos fruncieron el ceño ante la flagrante demostración de intolerancia. Atroz. No soporto a gente como él. Pirra siseó.
Mientras tanto, Blake miraba fijamente al chico. Él no es el único. Jaune sintió una gran cantidad de emociones, principalmente de lástima y disgusto. Se compadeció de la joven que estaba siendo acosada y solo sintió desprecio por Cardin. Jaune miró como sus amigos y se dio cuenta de que ninguno de ellos parecía dispuesto a intervenir. Eso solo hizo que Jaune se endureciera aún más. Si nadie más quería decir algo, lo haría. Es lo que haría un héroe. ¿No crees que es suficiente, Cardin? Jaune gritó, haciendo que todos en su mesa lo miraran. Cardin, habiendo escuchado el desafío, miró la fuente de la voz y vio a Jaune. Inmediatamente gruñó y soltó la oreja de la chica. Cardin se puso de pie y caminó hacia Jaune y compañía. El resto del equipo CRDL se miró entre sí, antes de ponerse de pie para apoyar a su líder. La niña Fauno aprovechó la oportunidad para huir rápidamente del lugar. Nora, Jan y Pirra se levantaron, cambiando a posiciones ligeramente defensivas en caso de que algo saliera mal. Cardin continuó su paso hacia Jaune y miró a Lark sentado, la ira irradiaba de él. Cardin, déjalo, hombre. No vale la pena. Jaune habló con neutralidad, imperturbable por el intento de intimidación de los Winchester. Los ojos de Cardin estaban fijos en Jaune por un momento, y por el más breve de los momentos se pusieron vidriosos antes de gruñir y darse la vuelta. Vamos muchachos, dejémoslo. Esto no vale la pena. Mientras Cardin se alejaba, el resto de su equipo dio algunos pequeños agradecimientos y también se fue. Todos los demás en la mesa se sorprendieron de que Cardin se rindiera tan fácilmente. Se volvieron para mirar a Jaune, con los ojos muy abiertos y él solo se encogió de hombros. Supongo que hoy debe estar más asustado que enojado por la clase de combate. Fue la única conclusión que vino a la mente de Jaune mientras tomaba un sorbo de su caja de jugo. Maldita sea, el chico de los vómitos debe tener una lengua plateada. Comentó Jan. Al ver que Jaune estaba bebiendo, supo que tenía la oportunidad perfecta para bromear. Me pregunto qué más puede hacer esa lengua. Ronroneó lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. Jaune apretó su caja de jugo con fuerza ante el comentario, enviando jugo de fruta por la nariz mientras se atragantaba con el líquido. Jan la agarró del estómago y soltó una carcajada mientras su hermana la reprendía por sus desagradables insinuaciones. Mientras tanto, Pirra se sonrojó mientras agarraba pañuelos de papel para que su líder cubriera su vergüenza.